Validación del caso 9. Bueno, en este caso estudiaremos lo que es el músculo realizando una fuerza máxima y veremos la capacidad que tiene dicho músculo en un tiempo determinado. Primero que todo, debemos importar el video al tracker, marcando los puntos cada 25 en el video, poniendo los centros, el centro de la balanza, y como vértice va a ser la punta de la aguja. También los marcos de referencia que ocuparemos va a ser los 0 y los 120 kilogramos. Luego de esto nos vamos a lo que son importar variables. Primero que todo importaremos lo que son los ángulos θ, que corresponden a los ángulos medido inicial y final. Después nos vamos a lo que es importar las variables pi, que son los ángulos calculados y ángulos escalados. Una vez importado esto, nos vamos al cálculo de las fuerzas. Importamos la fuerza y encontraremos que tres etapas: una etapa inicial, una etapa intermedia y una etapa final. La primera etapa o etapa inicial va a corresponder a la etapa de ATP con las variables N1 y N2. La segunda etapa o etapa intermedia es la etapa glucolítica con las variables N3 y N4, y la etapa final va a ser la etapa aeróbica con las variables N5 y N6. Luego de esto podemos ver lo que sería el cálculo de las sumas de coordenadas de cada fase, como la fase ATP, glucolítica y aeróbica. También encontramos aquí, dentro de los tiempos, el tiempo inicial y el tiempo final de cada fase. Por ejemplo, aquí el T1 corresponde al tiempo inicial de la fase de ATP y T2 correspondía al tiempo final de esta fase y el inicio de la segunda fase, que es la fase glucolítica. Al calcular los tiempos podemos calcular los tiempos promedios. Luego de esto nos podemos ir al cálculo de lo que son las constantes de regresión, las constantes B, que intentan trazar una línea recta a lo que es esta misma gráfica, pero en línea recta sin tanto zigzagueo. Luego de esto podemos calcular lo que son las fuerzas para así calcular la energía. Bueno, aquí tenemos las que son las fuerzas. Al calcular las fuerzas podemos sacar las fuerzas promedio, y luego calculamos lo que son las energías de cada fase. Aquí podemos ver que la energía consumida en la segunda etapa es mayor que en todas las otras. Y para finalizar, podemos decir que las dos primeras etapas del potencial, que son la etapa de ATP y la etapa glucolítica, tienen mayor potencial que la etapa final, que sería la etapa aeróbica.